El señor Amable Guzmán los martes cada 15 días está con nosotros. Borramos todo lo que hemos dicho y ahora partimos de cero. Muchísimas gracias, Nicolás. Un saludo para Darling y Fernando. Y a ustedes que nos siguen a través de Acceso Sin Límites y que nos esperan cada 15 días, aquí estamos con un tema de interés. Estamos en la época navideña y por costumbre, en esta época los hogares se adornan y las calles con elementos alusivos a las propias navidades. Pero esto no es tan reciente como queremos a veces pensar. El hecho de los árboles de Navidad se remonta a muchos años atrás, porque viene desde una parte cultural o religiosa y no precisamente bajo el marco religioso que tenemos hoy. Los hebreos, los chinos y los egipcios acostumbraban para esta época de invierno decorar sus casas, graneros y lugares que tenían que ver con la agricultura, aprovechando el solsticio de invierno con lo que le llaman las Saturnarias, en honor a Saturno, que se entendía que era el dios de la agricultura. Y para que la agricultura tuviera buenos momentos de producción, ellos hacían decoraciones, pero lo hacían de la siguiente manera: con hojas de árboles que fueran lo más perenne posible. Definimos perennidad y es sinónimo de que dura para siempre o por muchos años o por mucho tiempo. En este caso, ellos elegían de árboles que sus hojas duran mucho tiempo y decoraban estos lugares que le había dicho. Ahora bien, esta costumbre, que ya tiene el arraigo dentro del mundo fenicio, chino, egipcio, chino y hebreo, está también fundamentado en una serie de cambios que fue tomando en el transcurso del tiempo. Y los alemanes le dieron un tópico diferente. Comenzaron a hacer el mismo efecto y este mismo proceso, pero ya no solamente en el granero, sino que plantaban una especie de decoración en el frente de la casa y comenzaban a ponerle decoraciones alusivas, siempre con las hojas de árboles perennes o hojas que duraran mucho tiempo, para que permaneciera hasta la época de la Navidad. Los alemanes le dan una entrada más cerca y ya el árbol, en vez de estar en la casa, esa decoración, estar fuera de la casa, la ponen dentro de la casa, como lo tenemos hoy. Y esto es parte de lo que le llamamos el arbolito navideño. Pero esto tomó mucho tiempo. Recuerden que esto viene de la Europa occidental, Alemania, Inglaterra, que son los que se entiende que tiene mayor influencia de ir creando este prototipo del árbol de Navidad. Sin embargo, al pasar el tiempo, América quiere adoptar un sistema parecido. Pero ¿qué sucede? Que existía una serie de elementos que lo distanciaban de la religión católica por entender que esto era un acto pagano. Entonces, América le da un cambio al concepto del árbol de Navidad y lo lleva a un estilo mucho más moderno, vamos a decir, y más vistoso. Y es donde una compañía, en un momento determinado, decide
crear los prototipos de árboles de Navidad, pero industriales, llamámoslo de plástico o de hierro o lo que sea. Y esto en el mercado trae ciertas ventajas. Primero, no es cómodo encontrar un árbol de Navidad para la época del invierno real, y además el mercado comenzó a impulsar los arbolitos de Navidad de esta manera industrializado, y esto le permitía, como lo hacemos hoy en día, que se guardan en un lugar y el próximo año sale de nuevo el mismo árbol de Navidad, pero bajo la condición industrial. Y esto ya con el concepto de los adornos, luego entra el concepto de la parte eléctrica, y tenemos en América el árbol de Navidad, quizá el más famoso de toda América, que es aquel que se levanta en el Rockefeller Center. Y este árbol tiene la particularidad de que en cada año suma una historia. ¿Y cómo surge este árbol de Navidad? 1931, un grupo de trabajadores precisamente en ese espacio ahí, comienzan y ponen un pequeño árbol y comienzan a ponerle algunos elementos alusivos a la Navidad, y entonces ellos con esto procuraron de que juntar algún dinerito extra por esta decoración. O sea, fue una iniciativa de los trabajadores de la construcción que estaban trabajando en la zona. Fue entonces cuando el gobierno de la ciudad decide en el 1933 llevarlo a un concepto, porque llamó mucho la atención de un concepto ya parte de la ciudad. Y desde ese momento se viene levantando este atractivo elemento turístico que inicia el proceso navideño en la ciudad de Nueva York, es precisamente el árbol del Rockefeller Center. ¿Qué se hace y cómo se hace este proceso de este árbol? Lo primero es que hay personas encargadas, siempre hay una especie de manager, porque el primero era un jardinero de la zona, de la ciudad, que se encargaba durante el año, a principio de año, de elegir ese árbol. Él andaba varios estados de Estados Unidos viendo y lo hace hoy en día, le estoy hablando de la historia reciente también. Y esa persona, o lo que le han sucedido, va y ve las características que pueda tener este árbol para que sea puesto ahí en el Rockefeller Center. Luego de elegido y de saber que está disponible, comienzan a ponerle en el campo de la agronomía una serie de nutrientes a este árbol para que a la hora de ser cortado guarde la calidad y pueda ser transportado y llevado al lugar de su destino para que llame la atención de los turistas. Por ejemplo, el que se está instalando este año fue localizado en una ciudad, en un lugar de Pensilvania, donde una familia que entiende que este árbol tiene entre 80 o 90 años, es de esa planta es de origen escocés y tiene la particularidad de que al ser solicitado a la familia, porque no es que está obligada la familia o la persona a darlo, simplemente el jardinero especialista hace la investigación, ve que reúne las condiciones y lo solicita en donación. Esta familia ha dicho que está muy contenta de haber donado este árbol porque va a servir para que muchas personas del mundo puedan verlo y disfrutarlo. Pero tiene otra particularidad. Después de que se haga el proceso de adornarlo, cuando se corta por la base del tronco, se le pone
una varilla gruesa de acero que profundiza un poco hacia la parte alta del tronco, y luego para poderlo poner en el lugar específico de Rockefeller Center y que no tenga algún nivel de riesgo de caerse. O sea que está preparado para todo, con una serie de andamios que se preparan previamente. Y las luces, que hoy en día se usan las luces LED por el ahorro que ofrece. Esto fue un proceso que se cambió hace unos 10 o 12 años a luces LED porque el consumo era muy alto anteriormente. Y al final, la estrella, que tiene una dimensión de 3 metros. Esa estrella, que es trabajada con una serie de cristales y de luces por una de las joyerías más famosas del mundo, la joyería Swarovski. Entonces, cuando está todo esto terminado, inicia el proceso para que la gente, los turistas, comiencen a disfrutar de este majestuoso evento navideño llamado el árbol de Navidad del Rockefeller Center. Ahora vamos a ver qué ocurre al final. Regularmente, cuando el árbol, después de que ha pasado la época navideña, se le entrega a los movimientos Scouts para que ellos, en los momentos que necesitan hacer excursiones, hagan fogatas. Pero en este año, el árbol, que reúne una cantidad de madera y de buena calidad, se le prometió a la familia que luego de pasadas las Navidades y que ya no tenga la función de ser el árbol navideño del Rockefeller Center, va a ser trabajado como madera y dado a una comunidad de ayuda para familias que necesiten arreglar o construir su casa. Y este árbol va a ser una simbología de parte de la madera que se va a dar a esta fundación para mejorar casas o construir casas. Esta es la historia del árbol de Navidad, la historia desde sus inicios y lo que tenemos como un buque insignia en América, que es el árbol de Navidad del Rockefeller Center. Nosotros tendremos la oportunidad de verlo a través de las imágenes televisivas o lo que tengan la oportunidad de visitarlo en los próximos días, y así es la historia, pero también tenemos la oportunidad de verlo en nuestras casas con ese árbol de Navidad que tiene una historia y que todos conocemos ya parte de ella. Muchísimas gracias, señores, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Amable Guzmán. Lo normal es que esté cada 15 días los martes. Por compromisos personales, cambiamos para hoy miércoles aquí en Acceso Sin Límite, pero qué bueno tenerle compartiendo estos temas culturales de interés para todos. Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productora. Acceso Sin Límites, la mejor vía de estar comunicados.